¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? En este 1 de mayo, no queríamos dejar de compartir con ustedes un poco y reflexionar sobre el tema del trabajo desde la humanidad en la iglesia y lo que es el trabajo para Cristo, en definitiva, ¿no? Él realizó su trabajo y su obra se realizó como ser humano sin dejar de ser Dios, por eso asume su humanidad. El 1 de mayo tiene una connotación, primero, ante todo, humana, porque recuerden que lo que pasó con lo que se recuerda en la historia como los mártires de Chicago, allá por principios del siglo XIX, es donde se instauró ese día por aquellos que intentaron promover una forma digna del trabajo. Recordemos que el Papa León XIII, allá por el año 1891, o sea que finales del siglo XIX, ya veníamos de toda la revolución industrial, había pasado la primera y la segunda, un mundo que se perfilaba hacia unas guerras, venía la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto, él, dejándose llevar por el Espíritu Santo, escribe esta gran encíclica que es la base fundamental de la doctrina social de la Iglesia, hablando a favor de la dignidad del trabajo, invitando también a a los obreros a que se pudieran reunir en asociaciones para poder dialogar junto con aquellos que promovían o daban el servicio, ofrecían el servicio para trabajar por todas las grandes empresas que se venían desarrollando con esta revolución industrial, también hubiera un diálogo. Pero ¿por qué esta carta encíclica, la Rerum Novarum de León XIII? León XIII, que ve que esta revolución industrial lo que hizo fue traer la esclavitud de la pobreza al relieve del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Al empezar este gran progresismo, por eso a veces le han cambiado el significado para atacar ciertas ideologías, lo que tenemos que ver y ser objetivos dentro de la historia. Este progresismo industrial que venía avasallando sobre todo el trabajo artesanal, de toda la realidad, empezó a dar una respuesta, pero detrás de eso aparece un gran capitalismo que empieza a destruir a la humanidad, a esclavizar a la humanidad y por supuesto a aquellos que se sirven de este capitalismo, sacando al ser humano del relieve de aquello que es importante y esencial, primero el ser humano. Ahora lo desplazan de la historia, ya lo habían querido desplazar a Dios con todas las filosofías de vida y con todas las filosofías de auge del siglo XVII en adelante. Así que ahora había que desplazar también al ser humano de su realidad. Esto hizo que lo primero, donde se instaura esta revolución y empieza a manejarse el tema del ferrocarril, de la elaboración de los grandes buques mercantes y además de transportes de pasajeros, todo eso hizo que se empezaran a aparecer las primeras aglomeraciones, que venía la gente de no tener nada para trabajar a aglomerarse de forma muy rudimentaria dentro de las ciudades, especialmente en Inglaterra. Y así empezó a pasar en todo el mundo, donde se empezó a poner en el eje y en el centro al gran capitalismo, y una crítica a ese también socialismo, vamos a decir, una crítica a ese socialismo que también esclavizaba a las mujeres. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Así que fíjense, él invita, ¿no?, a defender al trabajador, a defender el oficio del trabajo. Establece que el trabajo no es una mercancía, un bien de cambio, sino es una actividad digna, que requiere condiciones humanas, salarios justos, los descansos dominicales, para poder estar también con su familia. La crítica al socialismo y al capitalismo. Rechaza al socialismo porque pretende abolir la propiedad privada, la cual es un derecho natural de cada persona, y el capitalismo desmedido por la miseria que provoca en la clase obrera cuando se termina esclavizando.
Esas dos críticas fundamentales hace esta carta y que la Iglesia sigue sosteniendo hoy en día porque no es nada más y nada menos lo que Cristo nos vino a enseñar. ¿Eh? Derecho de asociación. Reconoce también que los trabajadores tienen que volver a poner en relieve esta función para poder tener ese diálogo entre aquellos intermediarios, entre aquellos que manejan el capital, aquellos que manejan las empresas, que ofrecen el trabajo a los demás. El rol del Estado también plantea algo muy importante. Empiezan a avanzar los estados y el Estado tiene que consolidar esa apertura del bien común, asegurando a los más débiles que hay que promover una justicia social. Esa palabra que a veces da miedo e inclusive decirla dentro de la iglesia y que da miedo a aquellos que les vienen a tocar el capital de su bolsillo. Por eso le digo, queridos hermanos, hay que ser equilibrados. Tenemos derecho a la a la libre asociación. Tenemos el derecho también de tener esa propiedad privada que es algo inalienable, por supuesto, pero no tenemos derecho desde ese lugar nosotros tener que someter a las demás personas, sino que hay que tratar de ser que aquello que nos dio Dios para todos, para que no existiera. Y bueno, evidentemente con esta reflexión llegamos a Pío XII, cuando él pone como modelo a San José, obrero, ¿no? Modelo de la dignidad del trabajador. Los trabajadores en Plaza de San Pedro le pedían al Papa una representación y no tuvo esa mejor inspiración de San José Obrero en la que nosotros tenemos que pedir su poderosa intercesión y además ver el modelo de servicio, pero sobre todo el modelo de servicio de Jesús. Por eso, cuando el Papa Francisco hablaba de justicia social, ya enseguida le empezaban a poner el mote de que era peronista, de que era esto, de que era lo otro. Y todo es claro, porque cuando se tocan los intereses egoístas y mezquinos de algunos, por supuesto, es que no hay nadie dispuesto a compartir. Así surgió ese gran, esa gran esclavitud que se sometió a nuestros hermanos africanos y que después eso se transformó en otros tipos de esclavitudes. Los migrantes que venían de España, de Italia a la América y se encontraban con los campos de los de grandes terratenientes y de las grandes, empezaron a reemplazar a todos estos esclavos. Que ya había sido abolida en la mayoría de los países la esclavitud de los negros, de los africanos, ahora empezaban otros tipos de esclavitudes. Y eso es lo que trajo también aparejado, hasta el día de hoy se van desarrollando y apareciendo diferentes esclavitudes sobre el ser humano. Ya no será una esclavitud de grilletes y de color, ahora no hace distinción de color ni de edades. La esclavitud llega de diferentes formas, muy disfrazadas. Por eso, hoy más que nunca, debemos pedir al Señor la intercesión también, que permita la poderosa intercesión de San José Obrero. Que no permitamos que se desarrollen estos abusos sobre los demás, porque es un abuso a la dignidad humana. Le llamo al mundo empresario también, porque los abusos existen también de varios lados. Han aparecido oficios, han aparecido personas con títulos universitarios que también empujan a los demás a desarrollar actitudes de rencor y de odio hacia los demás para que se realicen juicios millonarios que después terminan destruyendo la propiedad privada de otro. Ni uno ni otro. Tenemos que aprender a trabajar en el diálogo de la común unión, porque si Dios te dio la gracia de que podés tocar la tierra y hacerla florecer y fructificar, y eso permite que tu servicio, tu desarrollo beneficie a otros, estás viviendo el Evangelio. Ahora, si tu beneficio sigue pensando en el beneficio propio y no se abre nada más que al egoísmo, y las pruebas están de lo que pasa en el mundo. Pidamos al patriarca San José que siga intercediendo por nosotros, pero ante todo ese niño Jesús que fue aprendiendo ese oficio y que vino justamente a servirnos y no a ser servido. De eso se trata, pensar en el otro, pensar en el bien común, pensar en que el trabajo dignifica y que todo trabajo que yo esté realizando es digno y que desde ese lugar es lícito
siempre poder mirar a otro para tenderle la mano y levantar. La única forma, decía el Papa Francisco, de mirar de arriba hacia abajo, la única forma lícita es cuando le vas a tender la mano al otro que está ahogado, está esclavizado y lo querés ayudar a rescatar. Pidamos por todos los que dirigen el mundo, tanto en el ámbito del capital, tanto en el ámbito de la política, tanto en el ámbito social, que podamos ser realmente en la unidad signos de esperanza, signos de dignidad y de reedificación de la humanidad.